Bueno, tenemos muchas preguntas muy buenas. 2, 3, 4 tal vez personas nos preguntaron si podíamos darles un esquema cronológico de los eventos. Bueno, la verdad es que tal vez podemos darles algo muy breve, pero sin todos los detalles. Y sería tal vez bueno hacerlo primero para poder usarlo si hay necesidad o visualizarlo durante el tiempo de estas preguntas. Bueno, podemos empezar aquí. Y poner aquí un periodo, y no es, ¿cómo se llama? Según una escala. Tal vez esto es aproximadamente en 1900. Lo que vimos en el estudio es, y no es algo que considero totalmente segura esta fecha, pero de aquí hasta aquí son sellos. Tal vez la hermana Melissa puede ayudarnos, ¿no? Otra vez. Sellos 1 a 4. Aquí es un periodo de 3 años y medio. Gran tribulación, ¿no? Es sellos 5 a 7 y 7 trompetas. Este 3 años y medio, este periodo. Y extendamos esta línea. Apocalipsis 11. Dos testigos. $1260. Apocalipsis 12. La mujer y se esconde. A ver si pueden leer esto. La mujer y se esconde a 1260 días. El hijo varón nace. Apocalipsis 13.
la bestia. 42 meses. Aquí es la abominación desoladora. Es lo que inicia este periodo. Jerusalén cae. Pueden comparar Mateo 24:15 y Lucas 21:20-21. Aquí ¿pueden verlo o no? Aquí sí. Ahí no. No. Aquí es la resurrección. Rapto. Aquí la venida después de la boda, la venida del Señor, la diferencia aquí, días o semanas, es exactamente lo que el Señor dice que nadie sabe. No dice que nadie sabe el tiempo del rapto. Nadie sabe cuándo va a regresar, el día de su venida. O sea, es desconocido. Días, semanas, meses. ¿Ok? Aquí 1000 años empiezan, ¿no? Aquí Armagedón. Siete años más no sabemos. Aquí estamos viendo 1000 años. Aquí es Gog, perdón. Y Magog, inglés, ¿no? Y aquí nuevos cielos y tierra. Y de aquí en adelante la eternidad, ¿no?
es Apocalipsis 21, Isaías 65, de 17 a 25. ¿Está bien? Es muy breve. ¿Hay una duda? Los de atrás no tienen dudas. Abajito de resurrección y rapto, podríamos poner las bodas. Sí, también. Las bodas aquí, es cierto. Y la primera pregunta que vamos a responder es si podemos estar seguros bíblicamente que estos tres capítulos, 11, 12, 13, están tocando el mismo periodo de 3 años y medio. ¿Podemos estar seguros que solo hay un periodo de 3 años y medio? ¿O será que son diferentes periodos? Queremos ver que hay un solo periodo explicado de diferentes puntos de vista. Ahora, antes de iniciar con las preguntas, les quiero decir que yo ni pienso que tenemos todas las respuestas. Hay preguntas por las cuales tengo que decir no lo sé. También creo que hay preguntas que la Biblia misma no responde y no debemos hacer inventos y suposiciones. Por ejemplo, no sabemos lo que dijeron los 7 truenos en el Apocalipsis. Juan iba a escribirlo, pero el Señor le dijo que no. Pero trataré de evitar el error de esa mujer que estaba chismeando con su amiga. Y cuando terminó la última noticia en contra de la hermana fulana, su amiga le dice, ¿y no sabes nada más? Y ella dice, ya te lo he dicho más de lo que yo sé. No quiero hacer ese error con la ayuda del Señor. Ahora, la primera pregunta, ¿cómo podemos saber bíblicamente que las 3 veces que aparecen 3 años y medio en el Apocalipsis corresponden a un solo periodo? Primero, en lugar de probar o comprobar que refieren a un solo periodo, debemos considerar lo siguiente. Primero, que si no es el mismo periodo, necesitamos escrituras que demuestren eso. Porque es una suposición si leemos de un periodo en 3 capítulos seguidos, el mismo periodo, pero con diferentes detalles, sería una suposición decir que son 10 años y medio, 3 periodos diferentes. Puede ser, pero tenemos que encontrar alguna base bíblica. Pero lejos de encontrar una base bíblica que hable de 3 periodos de 3 años y medio, en fin, vamos a ver que hay bases bíblicas para ver que hay un solo periodo de 3 años y medio. Siempre tenemos que permitir que la Biblia interprete a sí misma, ¿no? No podemos sacar interpretaciones privadas. Ahora vamos a Daniel 9, 27. No, mejor por el tiempo no hagamos. Vamos a Daniel 12. Daniel 12. La pregunta es muy buena y es importante que
tengamos pruebas de que hay un solo periodo en el fin y que la idea de sumar 2 de los 3 para llegar a 7 años ni tiene sentido y es antibíblico. Ya vimos ayer que en Daniel 9:27 habla de la otra semana que sí es de 7 años, pero dividida en 2 mitades. La palabra hebrea es muy específica. 2 mitades. Entonces tenemos que encontrar en la Biblia 2 periodos de 3 años y medio. Daniel mismo en el capítulo 12 nos muestra uno de los periodos y es un periodo de 3 años y medio en el fin. Leamos Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo, sí, hablando incluso en esta Biblia alguien puso arriba el tiempo del fin. Es algo privado, pero es basado en escrituras aquí claras, porque él dice que está mostrándole a Daniel lo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo de Daniel, que es Israel, según el capítulo 9, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, es una resurrección. ¿Está bien? Aquí hay 2, lo que Daniel pronto va a decir, el ángel va a decir, maravillas. El peor tiempo de angustia, de tribulación de la historia humana y la resurrección. Y en el verso 6 dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Las únicas maravillas que vemos aquí, o las principales, es la gran tribulación y la resurrección. Son las maravillas, 2 maravillas. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Será por 3 años y medio. O sea, la peor tribulación de la historia, que termina con una resurrección. Y dice, durará 3 años, tiempos y mitad de tiempo. No podemos interpretar eso. La Biblia nos hace el favor, porque en el Apocalipsis 12 dice que la mujer será escondida 1260 días. Y luego dice, y ella será escondida un tiempos y mitad de tiempo. O sea, ya es la interpretación, es 3 años y medio. Entonces sabemos, bueno, la mujer es la iglesia, es Israel, es el pueblo de Dios, judíos y gentiles. El peor tiempo de angustia, de tribulación, pero termina con una resurrección. Pero dura por 3 años y medio. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Es lo que dice o no? Con confianza estamos aquí ahora para responder a dudas y expresar dudas
¿Alguien ve algún problema ahí? ¿Qué silencio? Pero, ¿están perdidos? ¿Un poco perdidos? Sí. El micrófono. La abominación desoladora, hemos visto que es cuando Israel se encuentre rodeada de ejércitos. Y el periodo de 3 años y medio comienza con la abominación desoladora. Entonces... Bueno, ¿estás preguntando, aseverándolo o estoy- dudándolo? Bueno, la pregunta es, ¿la destrucción de Israel sería al final de los 3 años y medio? No, al principio. Al principio. Bueno, porque dice el Apocalipsis que Jerusalén estará bajo los gentiles, en el capítulo 11, por 42 meses. O sea, estará bajo el señorío del mundo gentil por 42 meses. Jerusalén cae, según Zacarías 14, sabemos. Entonces el pueblo va a caer. Y yo quiero aclararles algo. Tal vez en el curso les di la idea de que el colapso total de Israel, el Estado, Jerusalén, sucederá al final, pero empezamos a ver que no, dice 42 meses, Jerusalén estará bajo el señorío, los pies de los gentiles, por 3 años y medio. Entonces podemos ver por qué será un tiempo, el peor tiempo de la historia para el pueblo de Daniel. ¿Sí? Es lo que dice Daniel 12:1. Para el pueblo de Daniel, el peor tiempo de la historia. ¿Pueden ustedes imaginar cómo será para el remanente pequeño de judíos en el Medio Oriente bajo el control absoluto de Islam? Ni es imaginable. Para mí el milagro principal ahí es que alguien sobreviva. Amén. Que del décima parte habrá sobrevivientes. Eso va a requerir un milagro. Pero judíos sobrevivieron el holocausto, la tierra, el mundo los ayudaba. ¿Sí? Es como la tierra va a ayudar a la mujer. Hay gente medio, ¿cómo se llama? Sano, cuerda, sana, no sé, justa un poco, misericordiosa. Pero entonces, puse estas dos referencias porque dice cuando veáis la abominación desoladora, entonces hay que huir de la tierra de los judíos, Judea. Pero en Lucas dice, cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces huid de Judea, la tierra de los judíos, porque su destrucción está a la mano. Entonces, para mí, como dije en el libro de Arafat, que los impíos tengan control de la tierra santa, eso es una abominación y eso va a causar desolación. ¿Ok? Pero entonces, comparando Mateo con Lucas, da la idea de que sí, es la caída de Jerusalén, la ciudad santa, y estará destruida. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero Daniel hace claro que habrá el peor tiempo de la historia y al final una resurrección, y dice claramente que estas maravillas terminen después de 3 años y medio. ¿Ok? Bueno,
Y esta mujer en 12 pasa por los ataques del dragón por 3 años y medio. Y el mismo tiempo mencionado en Daniel 12. Un tiempo, tiempos y mitad de tiempo. O sea, está en este periodo de gran tribulación. Capítulo 11. Los 2 testigos. Ya vimos que al final de 3 días y medio los 2 testigos resucitan y en eso se toca la 7ª trompeta. Ya lo vimos en el estudio del Apocalipsis y Daniel que el rapto, la resurrección y el rapto sucederán con la final trompeta. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ahora, los 2 testigos ministran por 1260 días y son matados. 3 días y medio más tarde resucitan y suben al cielo, y en eso suena la 7ª trompeta, la final. Y ahí vemos 10 detalles vinculados con el rapto. Lo estudiamos ya. ¿Ok? No hay duda, es el tiempo de la resurrección y rapto. Entonces, eso nos dice claramente que los 2 testigos ministran durante 1260 días antes de la resurrección y el rapto. Amén. Es el mismo tiempo. Y por casualidad, el mismo número de días que existe, que se ve en el capítulo 12. Ahora, hablando del capítulo 12, ya hemos visto que Daniel explica por cuánto tiempo durará esto y cuándo sucederá la resurrección. Pero en nuestros estudios del fin sobre el Apocalipsis 12:5 y el hijo varón, hemos visto que esos hombres y mujeres han sido conformados a la imagen de Cristo. Son vencedores. Van a regir sobre las naciones. Pero, recordándonos del principio al fin, recordándonos que ser conformado a la imagen de Cristo es vivir como Él vivió, como 1 de Juan 2:6 dice. Andar como Él anduvo. Sabemos del ministerio de Cristo que sus 3 años y medio de ministerio empezaron cuando Él conquistó a Satanás en el desierto, ¿sí o no? Lo venció. Y después llegó ministrando el reino de los cielos. Entonces, ¿no debemos esperar lo mismo de aquellos que hayan sido conformados a su imagen? Que lo primero que tienen que hacer es vencer a Satanás. Y es exactamente lo que hacen en el Apocalipsis 12. El hijo varón nace, es arrebatado a los lugares celestiales, al cielo, y es lo que sucedió con Pablo, de la misma palabra. No quiere decir que Pablo se quedó ahí. ¿Recuerdan algunos tal vez que estudiamos esto? Es arrebatado a los lugares, al lugar de autoridad, y además él no puede pelear contra Satanás y los ángeles a menos que sea elevado a los lugares celestiales, porque ahí están, según Efesios 6, Satanás todavía y los ángeles están en lugares celestiales, según Efesios 6. Entonces el hijo varón, para pelear con ellos, tiene que subir ahí, y lo hace en lo espiritual, y él vence al enemigo
¿Para qué? Para iniciar esos 3 años y medio y su ministerio. ¿Están ahí? ¿Captan eso o no? O sea, es el mismo patrón. Vencer al enemigo y después 3 años y medio de ministerio. Como Cristo. Se repite la historia. Y es este tiempo que ya vimos que es la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Capítulo 13. En el verso 5 dice que esta bestia tiene autoridad sobre las naciones por 42 meses, 3 años y medio. Pero en el Apocalipsis 19:20, cuando Cristo descienda de los cielos después de la boda, la bestia es destruida. Acabamos de leerlo, ¿no? Entonces, si la bestia tiene solo 3 años y medio de autoridad, sabemos cuándo terminan esos 3 años y medio. Cuando el Señor venga después de las bodas. ¿Sí o no? ¿Es claro? Para algunos no es muy claro, se nota. La bestia será destruida cuando Cristo venga. Y tendrá poder durante los 3 años y medio anteriores. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuál es la duda? Más de la mitad no entienden eso. Por favor, ayúdenme. ¿Qué es ahí que no quede claro? Que no quede claro. Están sucediendo varias cosas simultáneamente. Tribulación simultánea, 2 testigos simultáneos, bestia simultánea. Mujer escondida simultánea. Eso es lo que no casaba, pero ahí está. Pero estamos probándolo. Pero ahorita parece que no están siguiendo el hilo. Si la bestia, leamos el verso, tal vez algunos no lo crean. Tal vez el problema es que no aceptan que él tendrá 42 meses. Dice también, verso 5, 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La bestia tendrá autoridad para actuar ¿por cuántos años? Tal vez no se viene eso, que 42 meses son 3 años y medio. Él tendrá poder para actuar por 3 años y medio. Y él, en el Apocalipsis 18, 19, Cristo viene y él todavía tiene el poder. Porque los reyes de la tierra la siguen. ¿Está bien? Hace poco lo leímos. O sea, todavía tiene autoridad hasta que cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, Él va a destruir la bestia. Amén. Entonces, ¿cuándo empezó su tiempo de autoridad? Sabemos cuándo termina su tiempo de autoridad. Con la venida de Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó su periodo? 3 años y medio antes. 42 meses antes. 3 años y medio. No, eso es profundo, ¿no? Entonces, la bestia actúa aquí, de aquí hasta la venida. O sea, estas cosas no son mis ideas.
es muy obvio que todas estas cosas están sucediendo durante ese único periodo de 3 años y medio en el tiempo del fin, y el otro periodo es en la Biblia 3 años y medio del ministerio de Cristo. ¿Está bien? ¿Ya? Hermanos, debemos entenderlo por si acaso algún día el Señor nos llame al ministerio. Y debemos poder enseñar y explicar y dar una respuesta por lo que creemos. Segunda pregunta, las demás no son tan largas. La Biblia dice que uno será tomado y el otro dejado. Es Mateo 24. ¿No suena a que una buena parte de la población será tomada en el rapto? ¿Qué dicen? Tocamos eso ayer, tal vez ya la persona que hizo la pregunta ya tiene la respuesta, pero no está hablando del rapto. Si vamos a Mateo 24, 37 en adelante, está hablando del tiempo de su venida. El rapto, la resurrección y el rapto y su venida son 2 eventos diferentes. ¿Entendemos eso? La iglesia, la esposa, encuentra al Señor en las nubes, va al cielo para las bodas, como ya vimos en el capítulo 19. Después baja el Señor con sus ejércitos del cielo para iniciar Armagedón, la conquista. Son 2 eventos. La salida no es la venida. Es también profundo, ¿no? Vamos a salir y vamos a venir. Pero el Señor viene después de las bodas, en este lapso. Es que no sabemos cuándo haya de venir. Es el día y hora en que no sabemos. Pueden leerlo en Mateo 24. Y dice, cuando venga, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿Y a dónde será llevado, tomado? ¿Dónde están los cadáveres? Y aves de rapiña. Rapiña se llama, ¿no? Sí, está bien, entonces serán destruidos como en el tiempo, dice él, ahí en ese contexto, como en el día de Noé. Su venida será como en el día de Noé. Unos serán como el diluvio llegó y se los llevó. También cuando el Señor venga, algunos serán llevados para juicio, no para bendición, no es el rapto. ¿Ok? Es un error muy común en la doctrina popular. Y usan ese error, ese malentendido, escuchen, para probar, es la base de su idea de que el rapto va a suceder en cualquier momento y sin aviso. De repente estaremos en el súper y se oirá la trompeta. De veras, voy a ahorrar dinero en esta semana, ya me voy. No tengo que comprar los víveres. No será así. Ahora, concluir que el Señor dice, cuando dice 2 estarán moliendo, uno será tomado, el otro dejado, concluir que eso prueba de que 50% del mundo será salvo, es una suposición muy grande. No es la idea es que personas estarán caminando juntos y de repente uno será juzgado. No creo que podemos basar un porcentaje sobre eso. Ahora, si hubiera dicho
porque siempre es dos haciendo esto, dos lo otro. Si hubiera dicho, habrá dos en el campo haciendo esto y 28 en el molino, 14 serán llevados y 14 dejados. Ahora sí, eso nos daría la idea de que es la mitad. Pero es solo 1 y 2 porque está mostrándonos que los impíos serán llevados. Y bíblicamente no creo que 50% va a salvarse del mundo después del rapto. ¿Hay alguna diferencia entre estos términos que la Biblia usa? Seol, Hades, abismo, el infierno, lago de fuego. Sí hay algunas diferencias. Seol es el lugar de los muertos, su significado. Y antes de la cruz, el Seol incluía el paraíso y el lugar de fuego. Pero después de la cruz, Cristo llevó a la gente que estaba en el paraíso al cielo. Nadie podía subir al cielo, dice él en Juan 3, antes. Abraham mismo estaba en el Seol, pero en el paraíso. El hombre con Lázaro, el hombre rico, estaba en las llamas. Y había un abismo entre los dos que nadie podía cruzar. Hades, esta es la parte de Seol donde hay fuego, no incluye el paraíso. Seol es sencillamente el lugar de los muertos y todos los muertos descendían, justos y malos, descendían al Seol antes de la cruz. Ahora los justos suben al cielo al morir. Hades, el lugar del fuego. Abismo también se refiere por lo general al lugar de llamas, de fuego. Como en el Apocalipsis 9, 1 a 3, habla del lugar en la tierra donde hay los inicuos. El infierno se refiere en el Nuevo Testamento al lugar también de fuego, como en Mateo 5, 29. Lago de fuego es un lugar que está siendo preparado para Satanás y los ángeles caídos y para todos aquellos que los siguen. El lago de fuego no está en medio de la tierra, no estará. El infierno no estará en medio de la nueva tierra. ¿Entienden? ¿Captan eso? Actualmente el infierno está aquí, en medio, abajo. Y ustedes recibieron un poquito de los efectos de ese lugar hace poco, ¿no? 3 pulgadas, como 5 centímetros más o menos. ¿Más? 6 centímetros de arena. Yo la hubiera llamado ceniza del infierno, de ese fuego, porque así es. La próxima pregunta: cuando Cristo descendió a las profundidades del Seol, ¿también incluye el lago de fuego y azufre? No, porque eso viene después del milenio. Mateo 25, 41. Bueno, la segunda muerte, ¿recuerdan? Lago de fuego, después de los 1000 años. Y dice Mateo 25, verso 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sus seguidores entonces. Ahora, entonces, ¿será que Cristo no sufrió las consecuencias, que es el lago de fuego? No, las consecuencias es estar en el fuego, en el infierno, ser atormentado
por Satanás y los demonios, etc., en el mero fuego. El lugar geográfico no es lo más importante. Y Cristo sí descendió al abismo más profundo. Otra pregunta. Entonces, el primer sello no fue abierto en 1901 cuando el Espíritu Santo descendió sobre los alumnos del Instituto de Charles Parham en Topeka, Kansas. Perdónenme, me olvidé de Charles Parham. Pero sí, estaba hablando de básicamente el Espíritu Santo y el bautismo fue restaurado a la iglesia alrededor de 1900. Pero sí, creo que históricamente fueron los primeros que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero en esa época. Usted dijo en un curso que sí, Moisés entró a Canaán más tarde porque estaba con Cristo sobre el monte de la transfiguración. Lo contestamos ayer, sí, él entró y estaba con el Señor en la tierra. Otra, cuando Jesús se hizo pecado, ¿tuvo esto el mismo efecto que cuando Adán pecó? ¿Fue cambiada su naturaleza? Alguien está pensando mucho, ¿no? Es bueno. Fíjense en un poco de confusión aquí, aún en la misma pregunta. ¿Tuvo esto el mismo efecto que cuando Adán pecó? ¿Cuál es el problema con la pregunta? ¿Cómo? Eso, excelente. Adán pecó, Cristo no. Y si Cristo hubiera pecado, no pudo haber tomado nuestro lugar. Él no pecó. Él asumió todos los pecados. Él asimiló nuestros pecados, no como pecador, sino como el justo, aceptando la culpa. Y no, la rebeldía no entró en Cristo. Él nunca se rebeló y nunca pecó. Cuando reconstruyeron el templo de Herodes, ¿cómo lo hicieron? ¿Tenían planos o habían vestigios del templo de Salomón? Un arquitecto hizo esta pregunta, ¿no? Si había planos. Bueno, no, escuchen, no sabemos exactamente cómo, pero hay un errorcito aquí. O no errorcito, pero falta de conciencia de la historia. Acuérdense, el templo fue reconstruido en el tiempo de Esdras y Nehemías. ¿Recuerdan? Entonces lo que Herodes hizo era embellecerlo, ampliarlo, y sí, a su manera. Él seguramente no tenía planos celestiales como David recibió. Un templo construido por el brazo de carne, con las ideas seguramente de la carne de Herodes. Pero el templo en sí fue reconstruido por gente que había visto el templo de Salomón, cautivos que regresaron. Dos preguntas más, hay más, mucho más. Pero dos relacionadas. Cuando Cristo hable en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿significa que los vencedores o huillos, hijos maduros, también descenderán al Hades? La Biblia nunca nos dice que los vencedores también van a descender al fuego como Cristo hizo. No creo que van a hacerlo, pero escuchen algo que les he dicho muchas veces. Creo que tienen que llegar al lugar donde estarán dispuestos a ir hasta el cielo, al infierno, como Pablo estaba dispuesto y no estaba mintiendo. Romanos 9. Moisés estaba dispuesto a ir al infierno. Si el Señor
estaba dispuesto a perdonar a Israel. Eso es el amor de un padre y el amor de Cristo. Ahora, si descienden, si sufren algo de las llamas, no lo sé. No voy a decirles más de lo que yo sé. No lo creo. No encuentro versos que lo digan. Pero veremos, ¿no? Los dos testigos mueren y resucitan después de 3 días y medio. ¿A dónde van sus espíritus? ¿Al infierno? Cristo se fue al infierno. No se fue al infierno en la resurrección, sino antes. No, ellos van directo al cielo. Lo dice, subieron. Otra pregunta. Si la mujer que da a luz es también la novia, ¿quiere decir que el hijo varón se casará con la que lo dio a luz? Están pensando, ¿no? ¿Existen niveles de autoridad diferentes entre el hijo y su madre? Una pregunta. ¿María, la madre de Jesús, va a casarse con Cristo? ¿O no? Para nosotros es feo solo porque somos tan carnales. Esto es algo espiritual. Amén. Es espiritual, no físico, carnal. Vamos a ver este verso en Isaías el mes entrante con la ayuda del Señor. Yo trato de evitarlo, de veras, porque como les he dicho en otras ocasiones, si compartimos algo aquí que sea más que puré, un poquito de carne, sería este verso que es parte de la visión de la Escritura y del Señor desde Génesis. Pero, ¿quieren leer este verso tan delicado? Isaías 62, verso 5. 62, verso 5. Hablándole a Sión, a la iglesia, a Jerusalén. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Ahí está bastante claro, ¿no? Porque es una relación espiritual y nada físico. ¿Ok? Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Eso sí, un poco de carne. Está comparando los hijos con la divinidad. Amén. Cristo murió porque dijo que era el Hijo de Dios, porque ellos entendían. Eso quiere decir que es divino. Nosotros decimos que somos hijos de Dios a la ligera. Y sí somos tecnones, hijitos, pero hijos de Dios, hombres llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y hay diferentes niveles de autoridad entre el hijo y su madre? Por supuesto que sí. Hay diferentes niveles de autoridad en el cielo. Pregunta número 11. ¿Qué es vencer en el contexto de las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Qué es vencer? Vencer es superar cada uno de los 7 problemas que las 7 iglesias tienen. Con frecuencia se dice que 2 no tienen problemas. Esmirna, por ejemplo. No, Esmirna tiene un problema, es el miedo de la muerte y del sufrimiento.
Y lo estudiamos en el curso sobre Génesis, y entonces pueden repasar las notas. Para mí son las 7 naciones, los 7 enemigos que tenemos que vencer para poseer Canaán. Otra pregunta, ¿reinarán con Cristo los que van en el rapto o los que mueren como mártires? Los únicos que van a reinar con Cristo son aquellos quienes tienen parte en la primera resurrección o el rapto si no están muertos. El Apocalipsis 20, verso 6. Y esto incluye los vencedores vivos o muertos. Los que van a reinar con Cristo son los vencedores que han vencido. Y algunos de los vencedores van a morir como mártires en los últimos 3 años y medio. Otra, si hemos mentido, debemos corregirlo, ya lo tocamos, sí. Hablando del primer sello, que es el Evangelio, es según la clase, ¿no? Usted dijo que para predicar el Evangelio como el cielo, debemos tener la unción del Espíritu Santo fluyendo. Entonces, ¿puede una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo predicar o evangelizar a otra persona, a alguien? ¿Qué dicen? Sí, puede, pero ¿por qué puede? Porque cuando nacemos de nuevo somos llenados del Espíritu Santo. El bautismo es tomar el vaso y sumergirlo bajo el control del Espíritu Santo. Pero una persona que realmente tiene Cristo viviendo adentro, tiene una medida de la unción del Espíritu ya. Y sí, por supuesto que puede evangelizar. Dwight L. Moody no tenía el bautismo en el Espíritu Santo y ganó a millones de almas. Alguien podría decir, no, yo no voy a evangelizar porque no he recibido el bautismo. Ah, qué cómodo. Es que no tengo el bautismo en el Espíritu. Entonces que tú seas como Dwight L. Moody. Amén. Ganando millones sin el bautismo. Imagínense lo que él pudo haber hecho con el bautismo. ¿A qué se refiere el Apocalipsis 2:6 al decir hacer las primeras obras? Es a la iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor. El primer amor es amor de su palabra y amor de su presencia. Entonces, hacer las primeras obras es regresar a la Escritura y a la búsqueda del Señor en oración, ayuno y alabanzas. Es regresar a ese primer amor, el amor de su presencia y su palabra. Es cierto que las cosas que aparecen en la Biblia entre paréntesis no están escritas en el original. ¿Qué dicen? Si algo está ahí entre paréntesis, no quiere decir eso. Entre paréntesis normales, tal vez es parte del texto original. Pero en letras cursivas, no fue parte del texto original. O en paréntesis cuadrados, ¿así? Corchetes rectos, ¿no? Sí, corchetes, ¿entienden? Letra cursiva, o si es una palabra entre esos corchetes, ¿no? No estaba en el original. Pero escuchen, no debemos preocuparnos tanto, por lo general. ¿Por qué? Les quito esto, ¿no? ¿Ya? ¿Días o semanas desconocido? Por ejemplo, si el texto en la Reina Valera dice, ¿qué quiere decir?
vienen ellas. Ellas no estaba en el original, la mera palabra, pero por el contexto, sí, es incluida en este verbo. Vienen, ¿quiénes? Esas mujeres, las mujeres, ellas. Y a veces ellos agregan palabras así que se entienden en el texto original. Pero siendo honestos, ponen corchetes porque la palabra misma no está. Está incluida en el concepto, en el pensamiento. Y entonces, por lo general, no es que, ay no, entonces esta palabra no es inspirada. No, el concepto está ahí. Es solo para aclarar lo que la lengua original dice. ¿Está bien? Letras cursivas lo mismo. Por lo general, el concepto está allí. La idea de Esmirna en el Apocalipsis 2:9 también es rica en espíritu como la Odisea, porque el Señor les dice, ustedes son ricos. No, todo lo opuesto. Los de Esmirna son pobres y creen que no sirven y van a morir y sufrir. Y el Señor dice, no, ustedes no entienden que son ricos. Y en la vida espiritual, lo irónico es que el pobre es rico y el rico es pobre. ¿Captan eso? Aquel que es rico en espíritu ante el Señor es miserable. Pero aquel que es pobre en espíritu ante el Señor es riquísimo. Como oímos en esta mañana proféticamente, algunos dicen, no sirvo para nada, no merezco estar, pero el Señor dice, sí, yo escojo a esos que tienen esa actitud. La iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis 2:13 mora donde está el trono de Satanás. ¿Cómo es esto? Exactamente como Amós 6:3, donde los líderes de la iglesia en el tiempo del fin causan que la merecía de iniquidad se acerque a través de varias cosas, pero una clave es la música. Entonces moran donde está la mera presencia de Satanás y es un ejemplo de Satanás en el templo, llegando a ser el objeto de culto, alabanza, diciendo que es Dios. Y ellos dicen, ay, la unción de Dios era tan fuerte hoy. La unción tal vez del querubín ungido, Lucero, que logró engañar a los ángeles santos, una tercera parte. La marca de la bestia será de una forma literal o espiritual. Cuando enseñamos el curso del Apocalipsis, ya vimos en esta clase que hay como 6 suposiciones que se hacen acerca de la marca. Una es que es un tatuaje o algo. Otros dicen que es un chip. La verdad, lo que les dije es que no debemos hacer suposiciones. Amén. No estaba diciéndoles que todas las suposiciones estén equivocadas. Podría ser un chip, no lo sé. Yo sé que ahora en los estados están hablando de que todos tuvieran su chip en la mano. ¿Entienden? Un chip electrónico. ¿Cómo se dice? Es una cosa casi invisible. Microchip. Pero puede tener toda la historia de uno. Los datos principales. Y con un código. Y nadie podría falsificar tu nombre, tu firma, nada. O sea, del punto de vista humano, es una idea súper buena, ¿no? Ya no habría el robo de identidades. Ya no podría existir la venta de drogas.
ninguna actividad ilegal. Es una idea magnífica, lo único es que es satánica. Y el brazo de carne, y cualquier que reciba la marca, lo que sea, va a ir al infierno. Ya no hay esperanza. Ahora, algo que sí, que no es suposición, es que el Apocalipsis 13 da la idea de trastornos económicos. Amén. Y estamos en trastornos económicos. Hace como un año les dije que la debacle económica de la cual hemos estado compartiendo por años ya empezó. Algunos dicen, oh, el hermano Marvin estaba bateando otra vez porque ya está mejorando la economía. Los economistas en los Estados Unidos, la gente medio cuerda, con 2 dedos de frente. ¿Los mexicanos dicen eso? ¿No? ¿Hay mexicanos? ¿Ustedes dicen 2 dedos de frente? No, quiere decir que por lo menos tienen una frente de este tamaño. No mucho cerebro, pero un poquito, ¿no? Los economistas, la mayoría de los que he oído, dicen que estamos al borde de un colapso como nunca. Y que Obama está llevándonos a todo vapor hacia eso. Ya muchos saben que su plan es destruir la economía en los estados y por consiguiente en el mundo. En el mundo. Porque la visión de él y su gente es un gobierno mundial. Y entonces, el día viene, y esto no es suposición, el día viene cuando no será posible vender ni comprar sin la marca. Amén. Y si tú llegas al punto donde tienes que recibir algo, lo que sea, chip, tatuaje, número, lo que... Y no va a ser un tatuaje. Ya pasamos, eso es algo anticuado. La idea de un microchip electrónico es más probable. Pero si llega el momento cuando tú no puedes comprar ni vender sin aceptar algo del gobierno, ¿qué vas a hacer? Rechazarla, esa marca, lo que sea. Es mejor ir al infierno, mejor ir al cielo ayunando. Amén. Que ir al infierno eternamente. Con un poco de comodidad durante los últimos 3 años y medio. O puede ser menos, como digo. O dije, no hay seguridad de que él lo haga al inicio de los 42 meses. Puede ser a la mitad o al mero fin. Pero viene. Pero una pregunta. ¿Qué hubiera respondido Israel en el desierto si el rey de Egipto les hubiera dicho, de aquí en adelante ustedes no pueden vender ni comprar sin mi permiso? Los hijos de Israel en el desierto, no queremos vender ni comprar en tu reino, Señor. Ya tenemos nuestra propia economía. Creo que los santos tendrán su propia economía. Y siempre hay el trueque. Amén. Y si tú tienes una bicicleta y yo tengo comida, tal vez podemos hacer un arreglo. Está disponible el DVD de la entrevista que hicimos en la televisión. Íbamos a hacerlo disponible. ¿Lo hicimos? Debemos hacerlo disponible. Está disponible
estará disponible. La destrucción del mundo por fuego y los elementos ardiendo, ¿será literal o habrán cielos nuevos y tierra nueva? Es literal. Un fuego va a tocar este planeta al fin del milenio. Pedro dice en el día del Señor, pero el milenio es el día del Señor. Y eso sucederá al final del milenio. Como vemos, el fuego sale y destruye a todos los enemigos. Y después viene la nueva tierra. Entonces, sí es muy literal. Porque el Señor va a derretir esta bola y hacerla de nuevo. La nueva Jerusalén literal como edificio va a descender al cielo, donde estará localizada en el aire o sobre la Jerusalén actual. No sé, la Biblia no lo dice. No lo sé. A mi parecer, la idea es que la nueva Jerusalén, la celestial, descienda para hacerse una con la Jerusalén terrenal, como en lo espíritu, como en nuestras vidas. Nuestro hombre terrenal se unirá con nuestro hombre espiritual en la resurrección y andarán juntos. Amén. Las dos ciudades andarán juntas. Usted dijo que la iglesia aparece en el Apocalipsis desde el capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 19, pero en el Apocalipsis 14 hay una ciega en el contexto de la predicación del Evangelio. En Apocalipsis 15, 2 y 3 están ante el Señor los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y cantan el cántico del Cordero. ¿Podría ser este el rapto? No es el rapto. Y si comparamos el Apocalipsis 6, 9 a 11 y 7, 9 a 14, hay otra multitud ahí delante del trono y delante de Dios. Y no quiere decir que es el rapto. Solo porque Juan vio una multitud de gente delante del Señor, eso no es prueba de que el rapto haya sucedido. Hay una multitud actualmente delante del Señor, pero el rapto no ha sucedido. La serpiente de Génesis 3 fue poseída por el diablo. ¿Era el diablo o era un mensajero satánico? Porque dice que era más astuta que todos los animales. ¿Dónde aparecerá esta serpiente en el fin? No lo sé. La Biblia no lo dice. Solo sabemos lo que la Biblia dice. Pero sabemos una cosa. Cualquier serpiente que está en mi presencia va a morir si es posible. Odio las serpientes y creo que ese odio entró a la raza humana. La mayoría de nosotros odiamos las serpientes, ¿sí o no? Donde vivimos tenemos serpientes venenosas, algunas muy venenosas. Y una de mis decepciones más grandes es que yo vi a una hace 2 semanas grande y con la cabeza pero llena de veneno. Y se me escapó. No tuve tiempo. Dice en Daniel 11, 33 a 35 que los entendidos han de ser perseguidos y morirán algunos. Y en Daniel 12, 3 dice que ellos resplandecerán después de la resurrección. En Daniel 12, 2. Ellos formarán parte del rapto habiendo muerto en lo espiritual como en Filipenses 3, 10 y en lo natural. Esta persona está haciendo una conexión que no está allí, no es evidente. Los del capítulo 11 no necesariamente o automáticamente son incluidos en la resurrección o rapto de Daniel 12:2. Tienen que llenar los mismos requisitos. Si llenan los requisitos, sí van a ser incluidos. Si no, no van a ser incluidos. ¿Está bien? Y no podemos conectar ese grupo con el otro grupo a menos que la Biblia lo haga.
Y otra pregunta es si el derramamiento de petróleo podría ser una de las plagas. No lo creo, y anteayer lograron taparlo después de 3 meses. Ya está tapado, pero no están seguros si va a seguir tapado. Ahorita está tapado. Y dicen que es algo provisional. Entonces veremos qué pasa. Pero no diría que es una de las plagas. Es tal vez un precursor, un ejemplo de lo que podría suceder, pero ¿es correcto relacionar el precursor Juan el Bautista con el ministerio de los 2 testigos? ¿Y cómo se va a manifestar el precursor en este tiempo? ¿Es fácil estas preguntas para mí? No lo sé. Y dudo que vayamos a saber mucho, porque acuérdense, cuando Juan el Bautista vino, los 11 hombres más espirituales del pueblo de Dios no sabían quién era, no lo reconocían, hasta después de que había muerto. El Señor tuvo que explicarles que era el precursor. Oh. Y a propósito, ¿saben una clave para tener una frente más grande? Es pasar por la vida haciendo esto. La sabiduría debiera crecer. Oh, no. Otra vez. Y creo que ellos probablemente hicieron algo. Ay, no. ¡Qué obvio! Y qué ciegos. Creo que lo mismo va a suceder con el precursor, Elías, los testigos. Yo he dicho y sigo diciendo, no me basaría en la presencia o falta de los 2 testigos. Tal vez no vamos a reconocerlos. Amén. Todavía sigo pensando que son grupos, compañías, pero veremos, ¿no? ¿Quiénes son? Creo que después de que hayan ministrado. No basemos nuestra... O sea, yo creo que es casi seguro que cristianos estarán aquí en medio de esto y van a decir, no puede ser porque los 2 testigos no están. No seamos como esos. Dijo que a los 20 años de estar en el cristianismo se llega a la madurez, pero es decir que si el Señor viene en unos 5 años, y naciste la semana pasada, alguien tiene menos de 20 años de ser cristiano, no gozará de ser un hijo maduro del Señor. Hermanos, la meta en nuestras vidas espirituales no es rapto, no es una posición, no es un llamamiento, no es llegar a ser un hijo varón, parte del hijo varón. La meta en nuestra vida es Cristo Jesús y agradarlo y hacer su voluntad. Y si tú no tienes tiempo para estar listo para el rapto, no es ningún problema si es por falta de tiempo. Como hemos dicho por años, si es por falta de fuego, es por la tibieza, es problema. Es problema. Y es más, yo no conozco a nadie que haya llegado a la madurez en 20 años, tampoco. En nuestra generación no he conocido a nadie que haya llegado a la madurez que el Señor espera en el hombre. Hermanos, ustedes jóvenes, si no alcanzan el rapto, hay 1000 años por delante.
para andar en la presencia de Dios con una gracia mucho mayor de lo que hemos tenido aquí. ¿No? Y van a poder dar en el blanco para sus vidas. Yo no tengo dudas. Esto no es el fin del plan de Dios. La verdad es que es el inicio de su plan más glorioso. La meta para mí, debiera ser esta: agradar al Señor con todo el corazón, buscarlo y tener la esperanza de por lo menos sobrevivir a Armagedón. Si le agradamos, si sobrevivimos a Armagedón, solo hay gloria por delante. Y Él puede terminar su obra en nosotros. Entonces, andemos con cuidado. Amén. Cambiemos un poco esta pregunta. Cristo vino hace 2000 años. Y Él escogió 12 discípulos y después 70. ¿Creen ustedes que entre ese grupo había niños de 5 años? ¿Creen ustedes que algunos de los apóstoles solo tenían 5 años de edad? ¿Qué? ¿Están dormidos o confundidos? ¿Cuántos aquí creen que algunos de los apóstoles que anduvieron con Cristo durante 3 años, que tenían como 5 o 10 años? ¿Alguien cree eso? Entonces, ¿qué? ¿Perdieron su oportunidad? No, hermanos, ellos entraron a una edad de mucha más gracia. Amén. La cuestión de edad no es el problema. Es la cuestión de tibieza o andar mal. En las fiestas vemos en el cumplimiento de tabernáculos en la segunda venida es las bodas, otra vez. En las fiestas vemos que el cumplimiento de tabernáculos en la segunda venida es las bodas. Y usted dijo que las bodas serán en una Pascua. ¿Cuántos recuerdan del estudio de la vida de Cristo sobre lo que vimos en cuanto al tiempo del año, la fiesta en que Él empezó su ministerio? ¿Cuándo empezó Cristo su ministerio? ¿Alguien lo recuerda? Hablando de las fiestas. No, pero hablando de las fiestas, ¿cuándo empezó su ministerio? ¿Alguien recuerda? Y ustedes van a graduarse. ¿Cuándo terminó su ministerio? ¿En qué fiesta? Oh, sí, somos expertos en esa área. La Pascua. Pero si ministró por 3 años y medio, no pudo haber empezado su ministerio en la Pascua. Amén. Y en el curso sobre la vida de Cristo, vemos con seguridad más o menos cuándo empezó su ministerio. Bueno, otra pregunta. Durante más o menos la época de cuál fiesta nació Jesús. Oh, qué memoria. Tabernáculos. Sí, Él nació en el tiempo de los tabernáculos. Eso sí, seguro. Seguro. Lo estudiamos también. Pero Él estaba cumpliendo 30 años cuando empezó su ministerio. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empezó su ministerio? Tabernáculos. Amén. Y es entendible,
Porque trompetas es el nuevo año, pero basado en qué? La creación es el calendario de Dios. Se cree, los judíos creen, y yo sí creo que es obvio, es evidente. Adán fue creado y después ahí empezó el primer año. Y de ahí en adelante su cumpleaños era año nuevo. Amén. Y no es tan profundo. Y que el segundo Adán llegó en la misma época. Nació durante tabernáculos o en esa época. Y casi como 30 años más tarde se manifestó en el río Jordán durante la época de la fiesta de los tabernáculos. Entonces él ministró 3 años y medio, llegando a ¿qué fiesta? La Pascua. Y a veces, no siempre, pero a veces hay como 1260 días entre tabernáculos y la Pascua. 3 años y medio. Ahora, ¿creemos que el principio y el fin es una clave? ¿O no? Entonces, cuando empiecen estos 3 años y medio, este ministerio de Cristo en sus hijos, ¿cuándo debiera empezar? Tabernáculos. ¿Cuándo va a terminar? La Pascua, 3 años y medio más tarde. Entonces, el Antiguo Testamento empezó con la Pascua, el Nuevo Testamento empezó con la Pascua más grande, más importante, la cruz. Y creo firmemente que la nueva edad empezará con la Pascua, la cena de las bodas del Cordero. Ahora, en la Biblia vincula la Pascua con una cena, mucho más que la fiesta de los tabernáculos, ¿no? La Pascua es una cena. Y una cena sumamente importante que recuerda su cruz, su sacrificio. Y fíjense, no es entendible que estaríamos con el Señor en el cielo celebrando lo que Él hizo por nosotros para poder estar ahí, la Pascua. ¿Sí? Yo creo que eso sí sería entendible. Y como Él dijo, esta cena, la Pascua, yo no vuelvo a comerla hasta que sea cumplida en el reino de mi Padre. Yo creo que se cumple aquí, en las bodas, la cena de las bodas. Ahora una posibilidad. Escuchen, esto no es mi doctrina, solo posibilidad. Sí, la fiesta de los tabernáculos es muy importante y es más, es vinculado en varios lugares en la Biblia, vinculada esa fiesta con la Pascua. ¿Será que vamos a la boda, la Pascua, y que el Señor regrese y se manifieste otra vez en la tierra como el segundo Adán en tabernáculos? Unos meses más tarde, podría ser. Yo sí les he dicho en este curso, en el último curso, que la Pascua y tabernáculos son 2 fiestas claves en el fin. En el fin. Amén. Ya mero estamos llegando. La ley fue cambiada y el principio es lo mismo como el fin. Veremos un cumplimiento de la fiesta de Dios en el fin, o tal vez fiestas, siendo cumplidas espiritualmente. De esto no tengo la menor duda. Es muy seguro que las fiestas
del Señor serán celebradas cada año espiritualmente y naturalmente. En el templo que el Señor mismo va a construir, el templo que vemos en Ezequiel, van a celebrar las fiestas, como Ezequiel 45, apunten para la última pregunta anterior. Ezequiel 45, 21 a 25. Dice, en el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, o sea, de tabernáculos, hará como en estos 7 días. Estos 7 días, ¿cuáles? Lean los versos anteriores. Los 7 días de la Pascua. El príncipe celebrará la Pascua por 7 días. Después dice, y en el mes séptimo, a los 15 días del mes, tabernáculos, en la fiesta, hará como en estos 7 días de la Pascua, vinculando de una forma increíble la Pascua con tabernáculos. Entonces sí, la clave es esto. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. ¿No es obvio? Es eterno. Pero el sacerdocio de Leví no puede ser una buena figura, o símbolo, o tipo del sacerdocio de Melquisedec si ese sacerdocio no es eterno. También. Y dice la Biblia en varios lugares que el sacerdocio de Leví es siempre eterno. Siempre existirá. ¿Se dice siempre? Sempiterno, sí. Sempiterno. Mi pronunciación era mala, ¿no? ¿Qué dije? Ay, es el cansancio. Y también la falta de, ¿cómo se dice? Español. Pero sí sabía sempiterno. Pero es un sacerdocio sempiterno también. La Biblia lo dice. Entonces los dos sacerdocios van a fluir juntos eternamente. En el pueblo físico, en un templo físico, y después el sacerdocio de Melquisedec en lo espiritual, en el templo espiritual. ¿Entienden? Dos preguntas más. No, una última. Mi pregunta es si usted ha considerado la posibilidad de que las naciones Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong sean parte del leopardo. Sí lo he considerado. Es más, yo solía creerlo, que yo lo presentaba como una posibilidad. Y dicen que además son llamados los tigres, y en una versión, en lugar de decir leopardo, dice tigre. Lo siento mucho, pero la versión está equivocada y no sé cuál sea, pero la palabra en el hebreo es leopardo y no tigre. Son leopardos, no hay leopardos en esos países, no hay nada que vincule bíblicamente esos países, pero estamos viendo ahora, bueno, el hogar principal del leopardo es África, y estamos viendo sí que el leopardo tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Un hombre de África está gobernando al mundo. Eso sí no puede ser una coincidencia. ¿Sí? Y el asunto de su certificado de nacimiento no muere. Casi todos los días está saliendo. Ahora un senador acaba de decir, sí, tenemos que ir a la corte. Debemos saber, tenemos el derecho de saber si ese hombre es elegible. ¿Se puede decir? O si fue. Si era. Y no es. Ahora saben. Pero sería un trastorno constitucional. Guerra civil. Perdón, hay otras preguntas, perdónme.
Las olvidé. Siendo que los vencedores van en el rapto y la cosecha es después del rapto, ¿quiénes son usados para cosechar y desarraigar la cizaña y regir las naciones con vara de hierro? ¿Son también vencedores de menor categoría? No, los vencedores de mayor categoría regresan con el Señor para la cosecha. Amén. La cosecha principal empieza cuando el Señor esté aquí. Si Adán comió del fruto del árbol prohibido porque tenía la naturaleza de Cristo en él y dio su vida por su esposa, o debido a que él tenía la naturaleza de Cristo en él y dio su vida por su esposa, quiere decir que no tenía alternativa. Y si tenía alternativa, ¿qué debió haber hecho? Ustedes son pensadores. Bueno, la verdad es que Cristo mismo tenía alternativa. Pudo haber dicho, cambie de idea. Yo iba a morir, Padre, desde la fundación de este mundo, pero no me da ganas. Matémoslos. Borrémoslos. No lo hizo. Tenía esa alternativa siendo Dios. Entonces, no queremos inventar algo que no entendemos. La verdad es que Adán, en todo sentido, tenía en sí la semejanza de Dios. Amén. ¿Cristo pudo haber pecado? Sí. Pero no. ¿Entienden? Siendo quien era, no iba a pecar. Él es y era impecable. Entonces, decir que tenía alternativa no es cuestión de alternativa. Adán reaccionó automáticamente como Cristo iba a reaccionar por su iglesia, porque él tenía el mismo espíritu y carácter. Y para algunos, yo recuerdo en un lugar que quería andar con Hebrón, compartí algo de esto, y un pastor ahí dijo, eso me dio náusea. Pensar que Abraham o Adán actuó noblemente. Nos da náusea el hecho de que Cristo se hizo pecado a propósito, a sabiendas, entendiendo. No me da náusea, me da gratitud. Y Romanos 5 dice que el pecado de Adán era semejante a aquel que iba a venir. Su naturaleza, dar su vida por su esposa. Otra alternativa es muy, ¿cómo se dice? Mucha conjetura, porque Cristo sí tenía la opción de pecar, pero no iba a pecar. ¿Cuántos años construyó Noé el arca? ¿Hay algún verso que mencione cuándo comenzó la construcción? Bueno, se supone que estaba construyendo el arca durante 120 años, durante sus prédicas. No hay seguridad, pero sí él predicaba por muchos años, 120 dice, cuando el arca estaba siendo preparado. ¿Cuándo se convirtió Jesucristo en pecado? ¿Cómo hizo para no rebelarse contra la voluntad de su Padre? Ya contestamos ese, él no pecó. Ya que los días de Noé son como los días del fin y fue hasta que salieron del arca, en Génesis 9:7, que Dios les dijo fructificad y multiplicaos y procread abundantemente. ¿Es este un patrón para nuestros días? Creo que sí, pero es una decisión muy personal que cada pareja tiene que tomar. No sé si aquel que escribió eso quiere tener más hijos o menos. Pero tienen que ponerse de acuerdo. Cada hijo
piadoso será naciones grandes. Entendiendo el plan de Dios, captamos ahora por qué podemos heredar literalmente las promesas de Abraham. Nuestra descendencia puede llegar a ser naciones grandes, literalmente y espiritualmente. Génesis 10:5 dice que cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, pero en 11:1 dice que toda la tierra tenía una sola lengua. ¿Por qué esta diferencia? En Génesis 10 es una genealogía que extiende, que muestra lo que sucedió por mucho tiempo después. Pero Génesis 11 regresa a la historia de Babel y cómo todos tenían inicialmente una sola lengua. Pero en 10 hablaba de las naciones y sus lenguas que obviamente iban a salir de los hijos de Noé. ¿Creó Dios el universo en 7 días? Es la pregunta. ¿O cuando dice que hizo las grandes lumbreras fue porque las reveló? ¿Existían el sol y la luna y las estrellas antes de los 7 días de la creación o no? Como enseñamos en Génesis 1, dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra, y eso incluye el sol, la luna y las estrellas. Y sí, Él iba quitando las nubes que causaban las tinieblas. En día número 1, Él permitió una cantidad de luz. Pero en el día 4, la gloria del sol fue visto. Pero es también espiritual. El sol de justicia, Cristo, existe ahorita. Pero alrededor de nuestra tierra hay un velo. Necesitamos que Él nos quite el velo para ver la gloria abierta, manifiesta del sol de justicia. Amén. Que brille sobre esta tierra. Ya mero. Mateo 22 habla de... ya tenemos que terminar. Habla de una fiesta de bodas, y en el Apocalipsis 19 habla de una cena de bodas. Son el mismo evento. Mateo 22 es una parábola. El Apocalipsis 19 no. Entonces no podemos llevar a un extremo las parábolas. Bueno. Hay unas pocas más, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero creo que ya tenemos la idea, ¿no? ¿Un poco más claro? ¿O más clara? Que el Señor nos ayude. Lo más importante es que estemos listos. Amén. Dios los bendiga.